El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos nace en el seno de la ONU. La ONU aparece el 24 de octubre de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. En el mismo año se proclama la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce dos aspectos fundamentales: la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos. Del mismo modo, en el año de 1948 se reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, que coloca a los derechos fundamentales al mismo nivel del principio de soberanía de los Estados. De este modo podemos concluir que a través de la ONU se ha tratado de garantizar la paz, la cooperación internacional, la seguridad colectiva, la amistad entre naciones, el progreso social y el respeto de los derechos humanos. A nivel estructural, la ONU consta de 6 órganos. Uno de los más importantes es la Asamblea General, la que se encarga de promulgar normas de carácter internacional, y esta consta de 193 miembros. El Consejo de Seguridad, el encargado de velar por la seguridad y la paz entre naciones, consta de 10 miembros, 5 de ellos son de carácter permanente, 10 cambian cada 2 años. El Consejo de Administración Fiduciaria actualmente no se encuentra vigente. La Corte Internacional de Justicia es el único órgano jurisdiccional y consta de 2 funciones, la contenciosa y la consultiva. El Consejo Económico y Social es el encargado de regular la actividad económica y social de la ONU, y finalmente la Secretaría, que actúa como órgano auxiliar de los demás órganos antes mencionados. Hablemos entonces del Sistema Universal de Derechos Humanos. La conformación por 9 convenciones y órganos creados para vigilar el cumplimiento de los distintos tratados de derechos humanos. En cuanto refiere a la función, estos sistemas se han basado en el intercambio de información entre los comités y los estados. También en cuanto a informes, sirven para determinar las acciones para la exigencia de normas de los convenios. Investigación de oficio. Allí se dará cuando los comités reciban información fiable que a su juicio parezca indicar que un Estado es parte y viene realizando unas prácticas graves y sistemáticas de violaciones. La atención de comunicaciones individuales, que es un mecanismo que permite que un individuo presente ante un comité una comunicación en las que alegue que el Estado está incurriendo en una violación de los derechos consagrados. Digamos que las quejas consideran que la remisión de una comunicación de un Estado, parte en la que se alega que otro Estado está siendo comprometido con las obligaciones establecidas en el tratado respectivo. Eso en relación a mi tema. Los pactos de 1996. Uno de los objetivos de la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1946, fue la elaboración de un pacto de derechos humanos. Originalmente la ONU es la elaboración de un solo cuerpo normativo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado únicamente el 19 de diciembre de 1966, entró en vigor 23 de marzo de 1976. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Cultural. Él fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor 3 de enero de 1976. Este pacto contiene un catálogo de derechos económicos, social y cultural mucho mayor establecido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Convención para eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención para la Discriminación Racial fue adoptado el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969. La Convención contra la Tortura. La Convención contra la Tortura fue adoptado el 10 de diciembre de 1984, entró en vigor el 26 de junio de 1987, para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. Convención sobre los Derechos del Niño. Se adopta el 20 de noviembre de 1989 y entra en vigencia el 2 de septiembre de 1990. Representa que existen niños en todo el mundo, por lo cual se necesita una atención especial. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Fue adoptada el 8 de diciembre de 1990 y entra en vigencia el 1 de julio del 2003. Se lo reconoce como una de las más importantes desde que lo menciona la ONU en el año de 1972. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. La convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del año 1979 y a su vez entra en vigencia el 3 de septiembre de 1981. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se la adopta el 13 de diciembre del 2006 y entra en vigencia el día 3 de mayo del 2008. Finalmente tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas
en contra de las desapariciones forzadas. Se adopta el 20 de diciembre del 2006 y entra en vigencia el 23 de diciembre del 2010. Esta convención se establece de 45 artículos los cuales definen la desaparición forzada. Finalmente, el sistema extraconvencional, aparte de los órganos de control de los tratados de derechos de la ONU, existen otros organismos destinados a proteger los derechos humanos y estos son los procedimientos especiales, que lógicamente están siempre controlados por el Consejo de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, esta comisión fue creada en el año de 1946 y fue la más importante en materia de derechos humanos a nivel mundial hasta el 2003. Como parte de la disposición de la ONU para establecer una estructura jurídica e internacional que encargue de los derechos humanos. Mecanismos de control. La comisión hoy denominada Consejo se encargaba de los mecanismos extraconvencionales de control. Estos mecanismos no son creados por tratados internacionales, sino se derivan de las competencias de la ONU en derechos humanos y fueron creados para establecer procedimientos para vigilar y examinar posibles violaciones de derechos. Procedimientos extraconvencionales pueden ser dos, públicos y privados. Se puede utilizar dos mecanismos, los instrumentos geográficos e instrumentos temáticos. El procedimiento 1235, creado mediante resolución para tratar situaciones masivas y flagrantes de derechos humanos y con situación de apartheid, discriminación racial y dominación colonial. Procedimiento 1503, establecido por el ECOSOC para la recepción y tramitación de quejas individuales por vulneración a los derechos humanos. Muchas gracias.